Buenas noches. Quiero hablar sobre un tema fundamental en nuestra sociedad, que son los derechos humanos, en donde vamos a identificar y analizar el papel de unas instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales, en la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Unas de ellas son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de mi presentación vamos a explorar el papel de dos instituciones clave. Estas instituciones tienen una misión en común: proteger y garantizar los derechos de todas las personas, pero lo hacen desde contextos y enfoques diferentes. Lo interesante aquí es cómo, a través de casos concretos y decisiones importantes, estas organizaciones han transformado la manera en que entendemos y defendemos los derechos fundamentales en México y en toda América Latina. Espero que con esta presentación nos ayude a comprender mejor su importancia y cómo podemos contribuir desde nuestra realidad a promover una sociedad más justa. Bueno, empezaremos a hablar respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mejor conocida como la CNDH, que es una institución autónoma del Estado mexicano, creada para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en México, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, migrantes e integrantes de comunidades indígenas. Dentro de las funciones en relación con los derechos de los grupos vulnerables, dentro de las funciones de la CNDH encontramos lo que son la recepción de quejas, donde se atienden quejas por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades y servidores públicos. También dentro de sus funciones está la de investigación, donde se lleva a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos. Otra función es de las recomendaciones, ya que emite recomendaciones no vinculantes dirigidas a las autoridades responsables, con propuestas para reparar daños y prevenir futuras violaciones. Otra función es la de los programas de protección, donde se diseñan programas específicos orientados a grupos vulnerables, como son las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los migrantes y los indígenas. Otra función es la de educación y difusión, donde se organizan talleres, campañas y publicaciones para sensibilizar a la población y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Algunos ejemplos concretos que ha venido estudiando la CNDH en estos temas, por ejemplo, son el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La CNDH ha desempeñado un papel clave al emitir recomendaciones y realizar investigaciones sobre la desaparición forzosa de los estudiantes normalistas en 2014. Este caso visibilizó la grave situación de derechos humanos en México. De igual manera, otro caso fue de protección a los migrantes, donde se han implementado programas como el de la Caravana de Derechos Humanos, donde se ha brindado asistencia a migrantes en tránsito y denunciando abusos contra ellos por parte de autoridades y particulares. Si nos preguntamos cuál es el impacto de esta institución, el impacto de la CNDH ha sido fundamental, ya que se visibilizaron y denunciaron violaciones de derechos humanos en México. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, pero se han generado cambios importantes en políticas públicas y reformas legales. Un ejemplo de esto es su incidencia en temas de migración, donde ha logrado que el gobierno implemente medidas para proteger a las personas en tránsito.
Si nos asomamos un poco a lo que es su página web de cndh.org.mx, ahí nos podemos dar una idea de todas estas funciones, desde cuál es el concepto de qué es la CNDH, eh, bueno, las funciones, eh, también nos dice cuáles son los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, en qué caso se debe acudir a la CNDH, por ejemplo, la breve historia de este organismo. Y bueno, esto es una breve semblanza de lo que es la CNDH en relación a nuestro tema. Ahora bien, ahora en el ámbito internacional podemos hablar de otro organismo como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Tiene como propósito aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos a través de sus sentencias, opiniones consultivas y medidas provisionales, donde vela por la protección y promoción de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. Dentro de las funciones en relación con los derechos de los grupos vulnerables, tenemos que este organismo dicta sentencias obligatorias para los Estados miembros de la OEA, ordenando reparaciones y medidas de no repetición. Otros serían las opiniones consultivas, que se proporcionan interpretaciones autorizadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para orientar a los estados y organismos regionales. Otras son las medidas provisionales, donde ordena medidas provisionales urgentes para evitar daños irreparables en casos donde los derechos de las personas están en grave riesgo. También realiza un monitoreo de cumplimiento, donde supervisa que los estados cumplan con las sentencias y medidas dictadas, promoviendo su efectiva implementación. Algunos ejemplos concretos son, por ejemplo, el caso de Campo Algodonero. En 2009, la Corte emitió una sentencia histórica contra México por los feminicidios en Ciudad Juárez, donde se ordenó medidas como la creación de memoriales y capacitación para autoridades judiciales. Otro caso, pero digamos en Sudamérica, fue que se declaró en el caso Barrios Altos contra Perú la invalidez de leyes de amnistía que impedían investigar graves violaciones de derechos humanos, estableciendo un precedente clave para la justicia transaccional en América Latina. Ahora bien, el impacto de la Corte Interamericana ha transformado el panorama de derechos humanos en la región. Sus sentencias han establecido estándares obligatorios para los Estados miembros, promoviendo avances en justicia y reparación. Por ejemplo, sus fallos han sido cruciales para garantizar justicia en casos de desapariciones forzadas y feminicidios, fortaleciendo el marco jurídico regional en materia de los derechos humanos. De igual manera, también este organismo cuenta con su página respectiva web, que es corteidh.org.cr, ya que se encuentra en Costa Rica, por eso es la terminación de SR. Aquí también podemos indagar, por ejemplo, qué es la Convención Americana, eh, cuáles son las libertades, los derechos consagrados en la Convención Americana. Por ejemplo, también podemos ver qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, finalmente qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus atribuciones, por ejemplo. Y si queremos ver cómo están integrados actualmente, pues ahí también viene cuáles son los jueces que actualmente le integran esta corte, cuáles son sus funciones, por ejemplo, cuáles son sus periodos de sesiones,
cuáles son los procedimientos contenciosos ante dicha corte y qué tipo de sentencias van a dictar y cuáles son sus implicaciones. Por lo anterior, como conclusión podemos tener que ambas instituciones, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida como la CNDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desempeñan un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos de los grupos vulnerables. La CNDH, como entidad autónoma del Estado mexicano, trabaja incansablemente a nivel nacional para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la recepción de quejas, la realización de investigaciones y la emisión de recomendaciones. La CNDH se ha convertido en una defensora vital de los derechos de mujeres, niños, migrantes, personas con discapacidad e indígenas. Además, su labor educativa y de difusión contribuye significativamente a la concientización y respeto de los derechos humanos en la sociedad mexicana. Por otro lado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tiene un impacto trascendental en la región al establecer precedentes y estándares que guían la protección de los derechos humanos en todos los países miembros. A través de sus sentencias vinculantes, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no solo resuelve casos individuales de violaciones de derechos humanos, sino que también crea jurisprudencia que fortalece el marco jurídico regional. Sus opiniones consultivas y medidas provisionales son herramientas esenciales que permiten abordar situaciones de riesgo y prevenir daños irreparables a personas en condiciones de vulnerabilidad. La labor conjunta de estas dos instituciones finalmente podemos decir que es la de fortalecer la promoción de una justicia más equitativa y accesible para aquellos que más lo necesitan. Mientras que la CNDH aborda de manera directa y específica las violaciones de los derechos humanos en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona un contexto más amplio de interpretación y aplicación de los derechos humanos a nivel regional. Esta colaboración y complementariedad aseguran una protección más robusta y efectiva para los grupos vulnerables, sentando las bases para un entorno más justo y respetuoso de los derechos humanos. El impacto de la CNDH y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos es innegable y significativo. La CNDH, a través de sus programas y recomendaciones, ha logrado influir en la creación de políticas públicas y en la modificación de prácticas gubernamentales que benefician a los grupos más desprotegidos de la sociedad, como los casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la protección de migrantes en tránsito por México, que son ejemplos claros de su compromiso y efectividad. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias históricas que han establecido estándares claves en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos, como el caso Campo Algodonero, que es sobre la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, o el caso de Barrios Altos contra Perú, en que se invalidó leyes de amnistía que impedían la investigación de graves violaciones. Estas decisiones no solo reparan el daño causado a las víctimas, sino que también obligan a los estados a adoptar medidas que prevengan futuras violaciones y promuevan una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. En última instancia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos juegan un rol crucial en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Su trabajo conjunto garantiza que los derechos de todos, especialmente los de los más vulnerables, sean protegidos y respetados. A través de su constante vigilancia y actuación, estas instituciones promueven la justicia, la igualdad
y la dignidad para todas las personas, contribuyendo de manera significativa a la consolidación, de un entorno más humano y respetuoso de los derechos fundamentales. Gracias.